Ok, vamos a grabar el video el video de esta semana para el podcast de mi canal. Recordaremos que le vamos a poner crédito en 10 y la idea es que este video dure alrededor de 10 minutos. Vamos a resumir tanto el newsletter de la semana pasada como el newsletter de esta semana. Como este es el primer video y es el que estamos transformando y tratando de comenzar a agregar o agarrar una especie de trabajo constante y semanal, entonces vamos a unir los dos temas principales de la semana pasada y de esta para que salga un solo video de 10 minutos. Esperamos que la próxima semana sí ya comencemos a trabajar lo normal, vayamos sacando un video por semana y vayamos teniendo ese tipo de trabajo. Ya hemos dejado por lo menos el newsletter ya está trabajando una vez por semana. La semana pasada salió el 24 de octubre, viernes, y ahora esta semana, este día miércoles, salió el capítulo de esta semana. Entonces todavía estamos en veremos si lo vamos a dejar para viernes, para miércoles o para lunes. Uno de los 3 días va a ser el día representativo de crear el newsletter. Aún así, porque se publica en LinkedIn. Aún así también estamos planificando si se hace sábado o domingo, pero todavía vamos a estar al pendiente de cuál utilizar. Entonces, si entramos ya en materia, la semana pasada se habló de un tema muy importante, que es el crédito y por qué es importante. Este tema lo agarramos de base como fundamento para comenzar a trabajar en ello. Una de las frases principales del newsletter es: tu crédito no mide cuánto dinero tienes, sino que cuánta confianza inspiras en el sistema financiero. Entonces, ¿por qué es importante tener un buen crédito y un buen reporte de crédito? Es porque las compañías crediticias revisan prácticamente este informe para saber qué tipo de persona o qué tipo de confianza es la que puedes representar, y si es así, poderte otorgar ciertos beneficios o ciertas aprobaciones que nosotros estamos solicitando. ¿Qué significa? Que si no tenemos este tipo de trabajo realizado previo, va a ser mucho más difícil buscar la manera de comenzar a trabajar y comenzar a solicitar un crédito. Recuerdo yo que cuando me mudé y vine aquí a Estados Unidos, como no había tenido ningún tipo de crédito ni tenía un reporte abierto, entonces mi crédito era cero, era inexistente. Y entonces, aunque tuviera un sueldo fijo y aunque tuviera una entrada de ingreso constante, las empresas y las entidades crediticias no te abren ningún tipo de solicitud para crédito. ¿Por qué? Porque cuando ellos revisan y te buscan en el reporte, no estás, y al no estar no saben qué tipo de persona eres, si de verdad eres una persona confiable que va a tener responsabilidad con sus deudas o con sus responsabilidades, o si va a quedar mal al final de cuentas. Entonces es muy importante de tenerlo en cuenta. Esa confianza puede abrirte o cerrarte puertas. Lo curioso es que casi nadie aprendió cómo se gana, y eso es lo más importante y lo que estamos intentando trabajar. Siempre te abre puertas, siempre te abre procesos, y nadie te dice cómo hacerlo. Entonces eso es lo más difícil y lo más complejo siempre de utilizar este tipo de procesos, ya que como no tenemos ningún camino, ninguna guía, entonces se nos vuelve a veces un poco difícil entender cómo va o cuál es el proceso para poder llegar a captar este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y es lo importante aquí. Primero debemos de entender de cómo funciona el sistema crediticio. Segundo, debemos de buscar la manera de que esto es algo muy fácil, porque al final de cuentas solo es un número. Nuestro puntaje crediticio es un número, pero este número viene arraigado de ciertos hábitos y de ciertos procesos que nosotros tenemos que comenzar a aprender y a efectuar para poder salir adelante y que sean mucho más fáciles de conseguir. Y al final, si nosotros entendemos cómo funciona y entendemos esos hábitos, cómo replicarlos día con día, vamos a lograr tener una identidad financiera que sea acorde a nuestro interés, acorde a nuestro objetivo, y que pueda darnos el impulso para poder llegar
a trabajar y a utilizarlo como una buena herramienta. De igual manera he visto muchas personas perder oportunidades, al igual que yo he perdido varias oportunidades donde cuando hay ciertos descuentos y ciertos objetivos que quieres alcanzar y no los puedes solicitar debido a que no hay un crédito, entonces se te cierran las diferentes puertas, y por eso es importante siempre mantenernos al día en nuestro crédito y en nuestro proceso de obtención de este reporte. Y por eso, al final de cuentas, después de estar un par de años aquí, decidí comenzar a aprender más, comenzar a utilizar este tipo de guías y este tipo de procedimientos, y comenzar a documentarme y a leer, que eso es lo importante aquí. Tienes que estudiar, documentarte, leer, y eso te va a dar las herramientas y las habilidades para poder alcanzar el entendimiento, para poder pasar y saber cuál es el proceso más acorde a lo que estás solicitando. Ahora, ¿cómo podemos explicar el crédito de una manera sencilla? El crédito es la confianza convertida en números. Cada pago puntual deja una señal positiva. Es como si el sistema dijera: puedo confiar en esta persona. Cada atraso o uso excesivo de su tarjeta debilita esa confianza. Entonces, ahora imagina que tu historial es como un currículum financiero. Cada pago puntual es una buena referencia, y cada error es una marca que genera dudas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que prácticamente el trabajo de nosotros es estar monitoreando y realizando este tipo de ajustes para que vayan mejorando la situación y que vayan aumentando en el tema de cómo se va solucionando nuestro reporte de crédito. ¿Qué significa? Que si estamos haciendo los hábitos correctamente, siempre vamos a tener buenas referencias y vamos a ir mejorando en nuestro reporte de crédito. Si cometemos errores, va a ir decreciendo, va a ir debilitándose, y eso nos va a poder causar ciertas incomodidades. Ahora, las agencias de crédito, que serían las tres más importantes, Experian, Equifax y TransUnion, calculan tu puntaje de crédito o el credit score con base en 5 factores principales. El factor número 1 es el historial de pago. El historial de pagos es prácticamente todo nuestro récord crediticio, donde si hemos hecho cada pago puntual, dependiendo de todas las cuentas que tengamos abiertas, un solo pago atrasado puede perjudicar bastantemente nuestro reporte y puede debilitarlo, sobre todo porque este historial de pago representa más del 35% del peso en nuestro credit score, que significa que mientras más pagos atrasados tengamos, mientras más pagos de 60, 90 o 120 días tengamos, nos va a debilitar y nos va a ir bajando el score. De igual manera, este score o este valor negativo permanece por mucho tiempo, entonces tenemos que ser cuidadosos de no estar ejecutando esto. Y si ya nos pasó y ya tenemos pagos atrasados, entonces lo importante aquí es volver a hacer los pagos correctamente y después solicitar que borren ese tipo de información, ya que estamos en la buena disposición de mantener un buen crédito y es algo que necesitamos. Y sobre todo esto se puede, ya que los creditadores también necesitan que nosotros tengamos buen crédito para poder seguir prestando ese dinero y seguir que la rueda siga funcionando, ¿verdad? El factor número 2 es el uso del crédito. El uso del crédito disponible. Para este factor pedimos de que no se utilice más del 30%, y la recomendación general es que si no utilizas más del 10%, entonces vas a estar en un crédito saludable, en un crédito score bien alto, y eso te va a dar la oportunidad de mantener tus números altos. Entonces siempre lo importante, aunque uses el crédito, entonces es comenzar a pagar para que tu crédito comience a bajar y esa utilización del crédito sea solo no mayor del 30%, y si se puede mantenerlo en un 10% sería lo ideal. Para el factor número 3, el tiempo de historial.
Va a llegar un momento donde hablamos de cerrar cuentas negativas, cerrar cuentas problemas y abrir cuentas que sean positivas para nosotros. Estas cuentas también tienen un tiempo de vida y esto significa que es cuando se abrieron o cuando se ejecutaron. Entonces, si nosotros comenzamos con el trabajo de hacer ese tipo de abrir cuentas y cuidarlas, mantenerlas y tener un largo tiempo de esas cuentas, entonces vamos a poder tener un historial de crédito largo y ese historial de crédito va a ser muy importante para que suba nuestro puntaje. Recuerden, entonces el tiempo del historial tiene un peso del 15% y es un valor muy importante que se puede estar cuidando. De igual manera, hablando sobre el uso de crédito, ese tiene un 30% de peso, entonces también es importante que la utilización del crédito la mantengamos siempre baja para poder tener un puntaje alto. El cuarto factor importante son las nuevas cuentas. Es importante estar abriendo nuevas cuentas, solo que no demasiadas, sino que mantener un número fijo total en el tiempo completo de tu historial o reporte de crédito. Esto te dará la oportunidad de ser más diversificado, de tener mucho mayor pausa, y eso te va a importar o te va a subir en el tema de el puntaje de crédito. Y el último es el tipo de crédito. Si ya sabemos que debemos de abrir cuentas, entonces ahora está la parte de los tipos de crédito. Debemos tener una diversificación bastante importante con el objetivo de tener una diversificación de las cuentas. Es decir, debemos de tener tanto tarjetas de crédito como préstamos en ciertas tiendas o acreditadores, también tener hipotecas, también tener préstamos personales. Es decir, esa diversificación de los préstamos también te dará el aumento. No es importante tener muchos préstamos, pero sí es importante tener esa diversificación, sobre todo porque le dará una pauta a los acreedores para saber que puedes gestionar y manejar ese tipo de cuentas, puedes pagarlas y sos una persona de confianza para poder seguir abriendo más cuentas. Entonces, esos son los 5 factores que determinan tu reporte de crédito. Entender esto cambia tu perspectiva. El crédito no es una deuda, es reputación financiera. Y como toda reputación, se construye con constancia y decisiones inteligentes. Entonces, si ven mi newsletter, van a poder descargar la guía de nuestro currículum financiero, y esta guía te ayudará para poder saber y comenzar a dar ese control a tu reporte de crédito y saber en qué etapa estás o qué es lo que debes de trabajar. Pueden buscarla en LinkedIn. Más adelante vamos a comenzar a hacer vamos a migrar todo este newsletter a la página oficial, vamos a migrar a otra página también y a tener esta información un poco más detallada. Y también quiero que comencemos a crear más información, sobre todo específica de reparación de crédito, de financiamiento, utilización de nuestro crédito y cómo podemos ir alcanzando nuestros objetivos. Entonces, ¿cómo impacta tener un buen crédito en nuestra vida? Tener un buen crédito no solo significa obtener préstamos, sino que significa vivir con menos fricción financiera. Un buen puntaje puede ahorrarte miles en intereses, mejorar tu condición de compra y facilitar nuevas oportunidades. También influye en aspectos que pocos imaginan: el costo del seguro, el depósito de renta o incluso la posibilidad de conseguir un empleo. Entonces, hay bastantes beneficios que puedes utilizar para trabajar y para poderlo mejorar y aumentar en el tema de por qué hay que mejorar nuestro crédito. Y esto nos va a dar el apunte para poder trabajarlo y de verdad comenzar a obtener ciertos beneficios ya a la hora de haber construido nuestro crédito. Y es el objetivo de comenzar a aprender y que ustedes se acoplen a nosotros. Un mal crédito te encierra en un ciclo de altos costos y pocas oportunidades. Paga más por lo mismo, lo que genera estrés y frustración.
Entender el crédito es como entender el idioma de las oportunidades. Cuando más lo dominas, más puertas se abren. De la educación a la acción. Ahora, la educación financiera transforma vidas, pero solo cuando se aplica. El crédito no es el enemigo, es una herramienta. No importa en qué punto estás hoy, todos comenzamos con dudas o tropiezos. Lo importante es aprender, actuar y mantener constancia. El crédito no solo se trata de dinero, sino que se trata de disciplina, visión y propósito. Aprende, actúe, alcanza lo que soñaste. Y al final, solo les solicitamos que se conecten a nuestras redes sociales, en nuestros diferentes perfiles. Tenemos tanto en YouTube, Máximo FICO Score y Henry Darío Quinteros. Tenemos en Facebook, Máximo FICO Score y HQ Credit Coach. Tenemos en Instagram también, Máximo FICO Score y Henry Darío Quinteros. En LinkedIn, Máximo FICO Score, Henry Darío Quinteros. Y en TikTok, My Credit Coach 101 y HQ Credit Score. Por favor, nos siguen y estaremos en contacto. Muchas gracias.